Buenos días y buenas tardes. Vamos a dar inicio a el foro virtual que es la gentrificación, abordajes y experiencias para Costa Rica. En esta oportunidad vamos a tener a dos ponentes, José Mancilla, antropólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, y a María Fernanda Cruz, exdirectora de La Voz de Guanacaste. Eh, Sin más, vamos a dar inicio con la presentación de José. Como compañero Arturo me ha señalado, soy José, soy antropólogo, soy profesor también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Quería, primero de todo, daros las gracias por estar aquí esta tarde. Seguramente tendríais otras muchas cosas, bueno, esta tarde o esta mañana, otras muchas cosas interesantes que hacer y sentaros delante de un ordenador a escuchar una charla sobre gentrificación, pues yo creo que es de mérito. También quería agradecer a Ernest y al resto de compañeros de Albasud el hecho de haber contado conmigo para esta explicación, ¿no? Para esta charla. Yo voy a intentar ser breve porque me parece que lo más interesante de todo es precisamente si alguien tiene alguna cuestión o alguna duda o alguna pregunta o algún comentario sobre su propio territorio, que yo creo que puede enriquecer bastante lo que vayamos a comentar a lo largo de esta mañana tarde. Y además, tengo que decir que yo pues conozco Costa Rica muy poco. Eh, Mi aportación al debate de hoy es básicamente desde un punto de vista más teórico, por las eh, in- investigaciones o por los artículos o capítulos de libros que he escrito alguna vez sobre temas de gentrificación y, y poco más. No me atrevería a hacer ninguna afirmación contundente con respecto a lo que pasa en Costa Rica, más allá de dar ese marco, ¿no? De ofrecer ese contexto a lo que es un fenómeno que lamentablemente muchas veces pues, tiene carácter global, ¿vale? Bueno, dicho esto, en la web de Albasud, donde estaba el enlace para acceder a este debate, había también otro enlace donde podíais acceder a un texto que he escrito yo sobre digamos, la trayectoria histórica de la gentrificación y la complejidad que tiene hoy en día el debate en torno a ella misma como concepto, con lo cual no me detendré mucho a dar detalles sobre la misma, aunque sí haré algunas salvedades, ¿vale? Y así que os invito a consultar tanto este texto como alguno que ha escrito Arturo sobre Guanacaste en específico, que yo creo que también os servirá para contextualizar el tema. Bueno, para entrar ya en materia, os quería hacer una primera reflexión. Y la reflexión es que eh, yo me he negado durante mucho tiempo a utilizar el concepto de gentrificación de forma personal. Y de hecho ahora me arrepiento. Y lo del por qué me arrepiento de no haberlo usado lo dejaré para el final para mantener un poco así la atención y tal y que no os vayáis ni apaguéis las cámaras ni nada. Pero es verdad que me negué durante un tiempo a utilizar el concepto de gentrificación, entre otras cosas porque me parecía una cosa que era como muy manida, que estaba perdiendo eh, cierto sentido. De hecho, Ernest y yo hemos tenido alguna que otra conversación al respecto, con cosas que él ha escrito y que yo he comentado. Eh, pero creo que aunque, bueno, ya os digo que me arrepiento, aunque es un concepto que es bastante maleable y que está sufriendo bastantes o aproximaciones muy diversas, creo que es digno de recuperar. Y aquí, en relación a eso, o de mantener, voy a hacer mi primera reflexión. Tenemos que pensar que la gentrificación es un concepto que de hecho cumple este año 60 años. Nace en 1964 en un contexto europeo muy concreto, en Londres, donde hay una socióloga, Ruth Glass,
que se fija en una determinada dinámica que estaba ocurriendo en un barrio concreto de Londres, ¿no? En Islington. Y ella no hace un análisis del porqué del fenómeno, simplemente, digamos que toma nota como si fuera un notario, ¿no? Levanta acta de aquello que está ocurriendo y ella llama a ese fenómeno gentrificación, gentrification en inglés, que además en inglés tiene una connotación muy especial porque ha habido intentos de hacer una traducción al castellano, al español de gentrificación y se ha intentado traducir como elitización y alguna que otra palabra que no ha acabado por triunfar porque ya sabéis que los idiomas son muy plásticos también, ¿no? Y admiten pues incorporaciones, al principio como neologismos y después como bueno, parte del vocabulario general. Y el concepto de gentrificación, esa gentry, es una clase específica muy concreta, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez la serie, esta serie Downton Abbey, es una serie inglesa que cuenta bueno, cómo vive la vida una clase, una nobleza, pero una nobleza de tamaño, o sea, una nobleza, digamos, baja en el medio rural inglés. Es una serie muy interesante que ocurre sobre todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial y después una evolución de unos años a posterior. Y en ella, a través bueno, de las relaciones que existen entre la familia, podemos ver muchas cosas que ocurrían en la Inglaterra de aquel entonces, ¿no? Una de esas cosas precisamente son cómo vivía esa gentry, ¿no? Y esa gentry en la serie vive el 99% del tiempo en el campo, en las posesiones, en las tierras que tienen y explotan, no directamente, sino que explotan a parceros, con labradores y con otro tipo de acuerdos. Tiene un pie en Londres y de hecho mantiene una casa en Londres, ¿no? Pero siempre de una forma muy secundaria, para acudir a determinados asuntos muy particulares. Vale, lo que dice Ruth Glass, y por eso utiliza ese concepto de gentry, es que esta gentry, esta clase alta, nobleza, pero no la gran nobleza, sino una nobleza media-baja, en un momento determinado, sobre todo cuando la agricultura deja de tener un papel fundamental en la economía británica, de Gran Bretaña, justo en los albores bueno, de la entrada de Gran Bretaña en la Unión Europea, bueno, lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, etcétera, esta gente vuelve a la ciudad, ¿vale? Algunos vuelven a las casas que tenían en aquel momento, como sale en la serie, y otros vuelven simplemente a un barrio céntrico donde buscan un alojamiento, ¿vale? Y esta vuelta de la clase, bueno, esta, digamos, ocupación, ¿no? O esta aparición, o esta instalación definitiva de esta clase, de esta nobleza baja en las ciudades, es lo que acaba por degenerar un desplazamiento de las poblaciones locales que en aquel momento vivían en estos contextos urbanos, que no son capaces de, digamos, sobrevivir a las transformaciones que el medio urbano genera, ¿no? A mí me gusta el término gentrificación, gentry, y no mucho elitización, porque contiene un elemento de clase. Si cuando estamos hablando de gentry, estamos hablando de una clase muy concreta, ¿no? Y aunque haya que explicarlo, pues lo mantiene, ¿no? Sin embargo, si hablas de elitización, élite queda como más disuelto, ¿vale? Vale, una vez dicho esto, claro, ese fenómeno que ocurre a partir de los años 60 en Inglaterra ocurre en un mundo completamente distinto al actual. O sea, no se parece en absolutamente nada. Era una Inglaterra fordista, ¿no? Donde se alternaban el Partido Laborista y el Partido Conservador, los Tories, en el gobierno, donde estaba desplegando un estado del bienestar muy poderoso con nacionalizaciones de empresas, con unos servicios públicos muy desarrollados, etcétera, etcétera, y donde el tema de la financiarización, por ejemplo, es decir, el movimiento libre de capitales, ya no en Europa o en otros contextos territoriales, sino a nivel mundial, no existía. Y tampoco existía el turismo tal como lo entendemos hoy en día. El otro día miraba unos datos para otra cosa que he escrito y en el año 1950 había solamente 50 millones de desplazamientos internacionales que se podrían considerar turismo, ¿vale? Hasta llegar a los casi 1.000 millones que ha habido hace solamente un año, ¿no? Entonces,
El contexto en el que aparece la palabra gentrificación es muy específico. No es un contexto cualquiera. Es un contexto con connotaciones de clase, con connotaciones de desplazamiento, con connotaciones donde el turismo, donde los fondos internacionales, fondos buitre, los grandes capitales, no existen, ¿vale? Son unas dinámicas, digamos, clásicas en ese sentido. Esta es una de las cuestiones por las que yo me he negado muchas veces a hablar de gentrificación desde un punto de vista así como, bueno, pues alegre, por decirlo así, porque, claro, hoy en día cualquier cosa podría ser gentrificación y si cualquier cosa podría ser gentrificación, pues ninguna la es, ¿no? El mundo actual en el que nos movemos es un mundo donde, en el contexto europeo, por ejemplo, los capitales se mueven de una forma completamente libre. Yo siempre digo que en la Unión Europea, si tú quieres, yo que vivo en Barcelona, pero quiero abrir no sé, un bar, un restaurante, una ferretería o un supermercado en Copenhague, la capital de Dinamarca, no tengo ningún inconveniente. Hay libertad de movimiento de bienes, de personas, de servicios y de capitales. Yo me hago una transferencia, me voy allí, abro el bar y no hay ningún problema, ¿vale? Eso en aquel contexto no existía. Por no hablar de esas en grandes fondos con sede en Nueva York o en el mismo Londres, o yo qué sé, o en Singapur o en Berlín o en tantos otros sitios que simplemente haciendo una operación en Internet pueden mover grandes capitales de un sitio a otro. No, eso no existía, ¿vale? Tampoco existía, por hacer solamente dos referencias, el turismo tal y como lo conocemos hoy en día, como he dicho. Es decir, poca gente podía permitirse el lujo de hacer turismo y además había una cosa que es lo que en sociología del turismo se llama la burbuja turística. Y es que los turistas, cuando llegaban a un destino turístico, se quedaban en una parte, en un área, por decirlo así, donde se desarrollaba tanto su vida como la de los diferentes entretenimientos, los diferentes, no sé, servicios y productos que se les ofrecían o vendían a los turistas. Era muy fácil separar lo de burbuja, no va tanto en el contexto financiero, sino más en el contexto de como una especie como de cúpula, ¿no? De envoltorio que separaba al área turística del resto de los destinos. De tal forma que era muy fácil pues ver digamos, separar dónde se estaba llevando a cabo el desarrollo turístico y dónde no, ¿vale? Eso hoy en día tampoco existe, ¿vale? Luego, claro, hablar de gentrificación en el sentido en que la creó Ruth Glass, sin tener en cuenta esos elementos, entre otros, porque no voy a entrar a más, entre otros, hace que el uso del término sea muy complicado, o por lo menos haya que introducir salvedades. Por ejemplo, en el tipo de, digamos, de gentrificación que últimamente se está desarrollando y que a lo mejor puede darse en zonas como Costa Rica y otros lugares, que haya una dinámica de gentrificación, perdona, se está utilizando hablar de gentrificación cuando no hay una sustitución de la población, porque no hay una población que marcha y otra que viene, simplemente hay una población que marcha y después hay otra que viene, pero temporalmente, o ocupa el espacio durante muy poco tiempo. Cuando son segundas residencias, las segundas residencias se suelen utilizar fines de semana a lo mejor o durante la época estival, ¿no? Luego, claro, cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones, la gente que trabaja mucho más el tema y que tiene más cuidado en que los ámbitos académicos en los que desarrolla su actividad y su experiencia profesional e investigadora se habla de gentrificación, pues empiezan a introducir salvedades, ¿no? Y entonces hace mucho más complicado hablar de gentrificación cuando estemos hablando, por ejemplo, de un desarrollo inmobiliario de segundas residencias en un contexto relativamente poco poblado como puede ser, pues, no sé, Costa Rica u otros tantos sitios. Pero con esto hilo al segundo argumento que yo os quería decir, por los que al final he aceptado usar el concepto de gentrificación con bastante alegría y sin ningún problema, y por el cual me arrepiento mucho de no haberlo utilizado en su momento. Y es lo que se ha convertido en una herramienta política muy potente. Es decir, que cuando tú puedes hablar de gentrificación en un contexto como este, pero puedes hablar también de gentrificación, no lo sé, en un ámbito mucho más popular, comprando en el supermercado, tomándote un café por la mañana en el bar,
viajando, la gente utiliza el concepto de gentrificación en diferentes territorios, en diferentes países. Todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo, independientemente de los detalles, independientemente de la multitud de aristas que tiene, si es una gentrificación con desplazamiento, sin desplazamiento, si es una gentrificación turística, si hay una diferencia entre gentrificación turística y turistificación, que es otro tema, si estamos hablando de gentrificación azul, que es la que está ocasionada por actividades marinas, gentrificación marrón. Estos términos no me los estoy inventando, existen, lo digo que esto es todo un mundo. Cuando hablamos sobre desarrollos en antiguos emplazamientos industriales, gentrificación verde, que es la que genera el desarrollo de nuevas zonas de parques urbanos, áreas verdes en general, etcétera, etcétera. No importa. No importa que haya que introducir una muletilla, no importa que no nos dé espacio para explicar de qué tipo de gentrificación estamos hablando, en un mundo en el que todo se mueve en 140 caracteres o más a nivel de tweet, no importa, porque de hecho gentrificación es un concepto que ha sido aceptado y tiene una carga política muy potente que implica unas dinámicas de desigualdad, de desplazamiento, de injusticia urbana, etcétera, etcétera. Lejos, muy lejos han quedado, yo siempre lo explico algunas veces en clase, en los años 80 era posible ver en Nueva York, en Manhattan, carteles, ¿no?, de estos grandes que ponen cuando se están haciendo algunas obras, que dicen aquello de, como decían en aquel momento, aquí estamos gentrificando, en el sentido de estamos remodelando o renovando mediante una inversión de tipo de proyecto urbanístico este trozo del barrio, de la calle o de la ciudad, ¿no? Hoy en día sería imposible poner algo así. Tú pones en cualquier cartel, incluso en Nueva York, ¿no? Estamos gentrificando y ese cartel no dura ni 5 minutos, porque sería como casi como una broma, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo precisamente en Manhattan y, bueno, ahora, hoy en día en cualquier sitio porque alrededor de la ciudad porque ha llegado a cada rincón, ¿no? Entonces, este segundo aspecto creo que es muy interesante tenerlo en cuenta cuando se habla de gentrificación, independientemente de que sea vinculado a una cuestión u otra, porque permite sobre todo situar dónde está el mal. El mal en el sentido, cuáles son los factores que generan los problemas, las situaciones que nos parecen injustas o que generan dinámicas de desigualdad, de explotación o de injusticia espacial, etcétera, ¿vale? Y aquí me quedo, no sé si he sido lo breve que me proponía en un momento ser, ya os digo, creo que es mucho más interesante que después a la hora del debate de las intervenciones pues podamos ampliar cualquier cuestión. Yo estoy aquí para lo que queráis y nada, ahora cedo la palabra a la compañera María Fernanda. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Les recordamos dejar sus comentarios y las preguntas que las vamos a retomar más adelante y le doy el pase a María Fernanda. Adelante, María. Gracias. Nada más confirmarme que me escuchan bien. Sí, Sí. perfecto. Sí, perfecto. No veo un montón no veo todas las caras, lastimosamente, entonces me siento un poco sola aquí. Si alguno tiene o alguna tiene una pregunta, creo que yo lo voy a poder ver en el chat, entonces si tienen preguntas en el medio de lo que voy hablando, me cuentan. Em, yo creo que todo lo que dijo José Mancilla, bueno, todo me parece súper interesante. Me pasa algo y es que creo que no voy a hablar de gentrificación al final. Creo que voy a hablar de todas las variedades o de algunas de esas variedades que se han ido adoptando con el tiempo. Evidentemente no creo que esta es la primera vez que escucho la explicación académica. Yo además vivo en Londres y vivo la gentrificación, cuesta un montón encontrar casa. Además, los rusos oligarcas se han encargado de ocupar apartamentos enteros o edificios enteros y volverlos súper caros y convertir esta ciudad en pequeñas burbujas de gente que no tiene cómo acceder a vivienda. Y entonces el tema de la gentrificación se vuelven un montón de temas alrededor de ese término, ¿no? Se vuelven un montón de pequeños planetas que orbitan alrededor de este concepto. Yo, para contarles quién soy, bueno, mi nombre es María Fernanda, soy periodista, fui por muchos años la editora y después la directora de La Voz de Guanacaste, que veo que hay mucha gente
otros países. Entonces, La Voz de Guanacaste es un medio de comunicación, ahora digital, pero fue un periódico en algún momento, que nació en la comunidad de Nosara, que es uno de los hotspots de la palabra gentrificación en este momento en Costa Rica, y que después comenzó a expandirse hacia la provincia de Guanacaste. Es un medio de comunicación sin fines de lucro, investigativo, que tiene vocación comunitaria, y es absolutamente independiente, digamos, de los vaivenes políticos del país. Cubre específicamente las comunidades de Guanacaste, entonces cubre las comunidades y los municipios específicamente de esa comunidad, a pesar de que en algunos casos es una cobertura local que se puede traducir perfectamente a lo global. Y aquí vamos, ¿no? Este es el título de un artículo que yo escribí hace un par de meses, tal vez, como el desarrollo turístico, parte en dos, el mito de un paraíso. Y fue una colaboración que hice con otras miradas cuando me pidieron hablar sobre injusticia social y derechos humanos. Y a mí me pareció que no había forma mejor de explicar el fenómeno, digamos, del irrespeto a los derechos de las personas en este momento en Costa Rica que a través del fenómeno de la gentrificación. Yo llegué a Guanacaste esta soy yo pasándole un chompipe, no sé cómo se le dice en otros países, un pavo, a mi vecino en el 2016, cuando yo llegué a vivir a Nicoya, en Guanacaste, una ciudad o un pueblo pequeño, relativamente pequeño, cuando me cobraron por un apartamento, tal vez unos $200, y el apartamento tenía 3 cuartos, un patio al frente, un patio atrás, podía tener a mi perra libre paseando por todas partes, y pasaban este tipo de cosas. Unas relaciones muy genuinas con los vecinos, en las que podías tener este tipo de situaciones en las que un sábado cualquiera estabas en pijama en la casa y se metía un chompipe del otro lado, pasaba la malla y tenías que devolvérselo al vecino. No es que esto ya no suceda, pero lo que me ha pasado es que después de venirme a vivir, yo he ido y venido varias veces de Reino Unido, y me ha pasado que cuando regreso me encuentro con una realidad distinta a la que muchos llaman desarrollo. A mí lo que me pasaba es que cada vez que llegaba encontraba cosas más caras para vivir, rentas y alquileres mucho más caros, incluso en Nicoya, que no es una ciudad costera, que es donde se da el mayor fenómeno de la turistificación y gentrificación, e incluso llegué a ir a algo que jamás en el 2016 se me hubiera ocurrido que existía, una comunidad en la montaña, gated community, en la montaña en Nicoya, donde me cobraban en dólares, y, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos colones en el día a día en Costa Rica, me cobraban en dólares y no me cobraban por exactamente el mismo tipo de propiedad que antes pagaba $200, no me cobraban menos de $600. Entonces, y además o sea, tenía que hablar con las personas con las que iba a hacer el trato en inglés. Yo fui como un experimento social, evidentemente no terminé alquilando ahí, sino en un barrio común y corriente en Nicoya, pero sí es cierto que he encontrado, creo que puedo hablar de la gentrificación desde el punto de vista más personal. En enero fui como turista, esta vez no como habitante de Guanacaste, fui a Avellanas, y me encontré también con un panorama completamente distinto al que había encontrado hace 6 años. Avellanas es una playa también costera en el cantón de Santa Cruz, en la provincia de Guanacaste, en el Pacífico de Costa Rica. Tengo que dar estas para que no se pierdan quienes me están siguiendo con el mapa. Donde el desarrollo inmobiliario está explotando, se está desarrollando de una forma prácticamente sin control. La municipalidad no tiene mucho control de esta zona, o decide dar permisos de construcción con mucha facilidad, sobre todo después de que se liberaron los permisos el agua, porque el agua es una de las primeras cosas que te piden para poder construir. Si tienes permiso de agua, puedes construir. Si no tienes permiso de agua, no puedes construir.
Y en la zona, por acá lo voy a contar, es una zona que está en riesgo de desertificación. Y yo escribí este artículo que les comentaba antes justamente porque encontré una realidad con la que no me había topado. Voy a ver si esta es la próxima, que esta es la que estaba buscando. Encontré, bueno, muchísimos rótulos que antes no existían. Antes en Avellanos había un hotel que se llamaba Las Olas y eso era todo. Ahora hay hoteles, Airbnbs por absolutamente todas partes. Y hay incluso una comunidad, una gated community que ofrece estos apartamentos y se llama El Enclave. O sea, una realidad completamente en paralelo con sus propias reglas, según digamos el concepto. No soy yo la académica, pero comunidades que se rigen básicamente por sus propias reglas. Y te encuentras mucho este tipo de palabras, ¿no? Si les parece y si quieren, pueden ir en el chat poniendo algunas de estas palabras que ustedes han escuchado, similares o que les hace pensar en gentrificación, ¿no? A mí se me ocurrió que gated community es una de ellas, no se me ocurrió a mí, pues se nos ocurrió en La Voz de Guanacaste cuando empezamos a cubrir el tema bajo el concepto de gentrificación. Nómadas digitales es otro que me resuena muchísimo. Y en esto también nos decía una chica a la que encontramos, una chilena que tenía muchos años de vivir en Avellanas y que pues está aprovechando, digamos, el trabajo que le da el desarrollo económico de la zona, pero que al mismo tiempo tiene muchos problemas para conseguir una vivienda adecuada para ella y para su familia, que sea, digamos, sostenible. Y ella decía, ¿cómo vamos a considerar una comunidad, una gated community eco-friendly cuando estás en una zona con poca agua y estás construyendo 80 casas al mismo tiempo? ¿A qué es a lo que le llamas eco-friendly? ¿Es porque tienen paneles solares? ¿Es porque tienen sistemas de tratamiento de agua? ¿Es porque tienen relación con la comunidad? ¿O es simplemente porque no sé, tienen formas de convivir con la naturaleza de una forma completamente cerrada y aislada? Otra cosa que me pasó es que no podíamos transitar por la calle que está pavimentada, porque la calle que está pavimentada para llegar hasta la playa está detrás de unas vallas y pertenece a Hacienda Pinilla, que es digamos, una hacienda privada donde hay Airbnbs y hoteles y demás. No puedes transitar por esa calle, no te dejan si no tenés una invitación expresa o del hotel o del campo de golf. Y tenés que irte por una calle, los turistas común y corrientes, ticos, tenemos que irnos por una calle completamente quebrantada y llena de piedras y de huecos y demás. Entonces, estos son algunos de esos ejemplos con los que yo me he encontrado, pero esto evidentemente no es, y ya lo decíamos antes, no es un fenómeno de Costa Rica. Estos son algunos de las cosas con las que yo me he topado en Instagram en la última semana. Ni siquiera es que hayan pasado, ni siquiera es que las haya recolectado hace poquísimo, ¿no? En Barcelona están impulsando una prohibición, entiendo, a los short-term rentals, como estos Airbnb. Y hay algunos acá comentarios, ¿no? Y hay otro acá que me llamó mucho la atención, y es este señor con las llaves y diciendo que para alquilar solamente piden 6 meses de fianza, 8 meses por adelantado, un elefante, 2 avionetas y un milagro. Y así se siente uno cuando vive en una zona completamente, a lo que yo le llamaría gentrificada, como en algunos lugares también. Además vivo en Islington, que es el sitio en el que mencionaba Mansilla, que fue estudiado desde hace años con el fenómeno de la gentrificación. Entonces, así seguís encontrando ejemplos en los medios de comunicación constantemente, ¿no? Esta imagen me encanta y me pone muy triste, ¿no? Porque se nota muchísimo la desigualdad. Esta ciudad Cayalá en Guatemala, y notas completamente la desigualdad entre la ciudad y Cayalá, que es esta parte que ven acá como más hacia las montañas, ¿no? Encontrás también el tema de la turistificación en Latinoamérica y comenzás a entender muchísimo mejor algunas de esas manifestaciones de la gentrificación o la turistificación, y se comienza creo que comenzamos nosotros como periodistas a notar que es necesario hablar de este tema en Costa Rica.
Y bueno, así empezamos nosotros también pensando un poco, bueno, desde hace muchos años cubríamos nosotros cómo, desde La Voz de Guanacaste, cómo se acababa el agua por la construcción de hoteles, cómo el fenómeno de Airbnb llegó a desplazar a las comunidades locales. Simplemente si querías encontrar un trabajo en Nosara, por ejemplo, era súper difícil encontrar un lugar donde vivir con ciertas comodidades. Te cobraban, no sé, $2.500 por un estudio pequeñito, con apenas acceso, digamos, en una playa, en una de las playas más codiciadas en Nosara. Y entonces uno se comenzaba a preguntar si es que uno no tenía derecho a vivir en esas tierras. Y desde hace años teníamos nosotros esta idea de hablar sobre de quiénes son estas tierras, a quién le pertenecen y por qué no nos pertenecen a nosotros, ¿no? Entonces creamos este especial que se llama Guanacaste Ocean View, una vida de lujo, pero ¿a qué costo? Esta es otra de esas palabras que a mí me resuenan o que nos resonaban a nosotros bastante y que lo relacionamos con el fenómeno de la gentrificación, lo que te ofrecen una vida de lujo, te ofrecen una vida sostenible, te ofrecen vista al mar, vista al océano, pero te lo ofrecen en dólares, en rótulos en inglés, es decir, no para vos que has sido habitante de esta tierra por muchos años, sino para quien no es de acá y para quien no gana en colones específicamente. Y esto sucede, o sea, es muy importante recordar que esto no sucede esto sucede en un contexto en específico, y es un contexto de cambio climático, en el que se espera que si no se toman medidas fuertes contra el cambio climático, Guanacaste en el 2100 va a ser prácticamente un desierto. Entonces, se está acelerando a pasos agigantados ese proceso de desertificación, y no es que lo estamos viendo, no es que lo vamos a ver en el 2100, es que desde ya las comunidades no pueden acceder a agua potable, o se ve reducida su capacidad de consumo de agua potable por otras, por el desplazamiento que están sufriendo por el turismo masivo, o también por la gentrificación. Y bueno, este es un contexto también de dónde está sucediendo esta provincia de la cual les hablo, es la que registra la mayor intención de construcción en el 2023, y es en la que, o sea, ha pegado un salto enorme. Pero si lo ven específicamente en la provincia de Guanacaste acá, digamos, el salto más grande que ha dado ha sido en el sector urbanístico, es decir, que lo que se están construyendo, bueno, además, digamos, de habitacional además de habitacional, son un montón de viviendas y proyectos urbanos en la zona. Entonces, ya para terminar, estoy bien de tiempo, Arturo, no hay problema si me tomo unos minutos más o dejo esto. Sí. Excelente. Okay. Okay. Adelante. Y entonces, a todo esto, pues, yo lo que quería como dejarles es un mensaje de cómo hacemos para abordar este fenómeno de la turistificación, gentrificación, del turismo masivo, del desplazamiento de las comunidades originales y de la falta de oportunidades y de oportunidades igualitarias para quienes ya vivían en la zona y para quienes llegan, que son nuevos. Yo creo que este es un proceso que hay que seguir sí o sí, o sea, tenemos la responsabilidad de documentar lo que está pasando, de investigarlo desde todos los puntos de vista posibles, de vocalizar, o sea, de utilizar estas palabras, de saber cómo usarlas y de utilizarlas todo lo que se pueda, de formar parte de movimientos que nos permitan ser agentes de cambio y de generar ese cambio. Y yo creo que en Costa Rica eso está pasando, o se están formando grupos que le están diciendo no a la gentrificación, y que me parece que es algo que pasa poco en Costa Rica. Estos movimientos sociales que se conforman, digamos, o espontáneamente, o desde la academia, o desde la sociedad civil, y que llegan hasta la transformación de la política pública,
Pasa un poco, pero yo creo que esta es una oportunidad de oro que tenemos para verlo suceder. Entonces, esta es una forma en la que nosotros lo hemos documentado y es documentar todos esos otros planetas que orbitan alrededor del fenómeno específico de la gentrificación o de la turistificación, hablar sobre los conflictos del agua, hablar sobre estos enclaves turísticos, hablar sobre la corrupción que ronda alrededor de la gentrificación o de las construcciones masivas, hablar sobre los pozos ilegales. Este es el tipo de cosas que se necesita, para las cuales se necesita más investigación. Investigarlo desde otros puntos de vista, investigarlo desde el punto de vista de la corrupción, por ejemplo. Este es un paper que está, o un proyecto, digamos, de research académico que se está llevando a cabo desde la Universidad de Sussex, donde yo estudié corrupción y gobernanza, y que se está preguntando quiénes son los facilitadores de la corrupción y la gentrificación en nuestros países y regiones. Ellos lo están haciendo, es un estudio transversal en 6 países, y están pensando también no solo en qué es lo que está pasando, de dónde viene este dinero, sino qué tipo de regulaciones son las que permiten que estas prácticas florezcan. ¿Por qué no tenemos regulaciones que permitan atajar este fenómeno que está afectando a tantas personas? U otras formas, digamos, de investigarlo como las que les muestro de La Voz de Guanacaste, pero no me voy a detener mucho. Y yo creo que lo último que les decía es que tenemos que vocalizar, formar parte, generar parte del cambio, porque sí hay gente trabajando fuertemente en mejorar las condiciones de vida y en luchar contra este fenómeno, y me parece que tenemos la obligación de no dejarles solos o solas. En Marbella, por ejemplo, muchos de los activistas han sido silenciados, amenazados. Marbella es una comunidad turística también que se está gentrificando y cuyo turismo se está masificando también, en donde hay muchos problemas de agua, de acceso al agua para las comunidades, cuyos pozos han sido también clausurados, los pozos de acceso al agua han sido clausurados también por un montón de irregularidades o temas, digamos, relacionados con corrupción. Y en gran parte estas personas que han dado la lucha, que van a la municipalidad todas las semanas a preguntar qué está pasando, por qué le dieron permisos a esta constructora, por qué van a la IA, llaman al Instituto de Acueductos y Alcantarillados, preguntan por qué tienen permiso de operar pozos los dueños de las mismas construcciones que no son costarricenses. Son estas personas las que están levantando la voz desde hace años, esto no es nuevo, están levantando la voz desde hace muchos, muchos años y han estado prácticamente solas. Entonces a mí me llena de mucha satisfacción ver que por fin estamos hablando a través del concepto de la gentrificación, estamos englobando un fenómeno que desde hace muchos años está pasando y que urgía desde hace años que lo abordáramos desde un punto de vista más integral. Voy a dejarlo aquí y obviamente pues feliz de contestar preguntas o de escuchar otros comentarios. Muchas gracias, María Fernanda. A mí me gustaría hacer 2 preguntas nada más antes de continuar con las preguntas en la caja de los comentarios. A José me gustaría preguntarle que tal vez nos explique qué diferencias hay entre el proceso de gentrificación con el de turistificación. Si son lo mismo, si hay matices. Y a María Fernanda que nos contara un poco también qué tipo de respuestas encontraste entre los actores institucionales y los privados cuando se avanzó en este tema desde La Voz. Nada más eso. Gracias. Respondo yo primero. Sí. Bueno, a ver, claro, esto forma parte un poco de lo que comentaba antes, ¿no? De esta multitud de conceptos y de términos que pretenden explicar cosas que están casi todos interrelacionados, que hay que explicar el momento del nacimiento de cada uno para entender
bueno, su desarrollo, cómo se interrelaciona con los demás, etcétera. Pero bueno, por ser corto y claro, históricamente se ha entendido la gentrificación como una sustitución de una clase en un determinado territorio, la sustitución de una clase de las personas que forman parte de una clase social determinada, normalmente clases medias, medias bajas, por otra clase media, medias altas, que la reemplaza, ¿no? O sea, la gentrificación en este caso sería algo así como un reemplazo, por eso se habla también de desplazamiento socioespacial, es decir, solamente son movidos espacialmente la gente de clase media y media baja y sustituidos por otros que ocupan su lugar, que son las clases medias, medias altas, ¿vale? Eso sería el término clásico de gentrificación. Después, un poco como he comentado antes, se le ha puesto muchos apellidos. La que a nosotros nos interesa de lo que estamos hablando sería la gentrificación turística. ¿Qué sería la gentrificación turística? El desplazamiento de las poblaciones, normalmente también de clases medias, media bajas, no porque venga una clase media o media alta, sino una clase superior con mayor capacidad de compra, con otras dinámicas de consumo, formas de entender el espacio público, de relacionarse, etcétera, etcétera, sino porque se desarrolla en el territorio una actividad turística. Y entonces esta gentrificación puede ser, gentrificación turística puede ser o bien directa. Gentrificación directa es que la casa donde tú vives, el apartamento, el piso, no sé, lo que sea, se transforma en un equipamiento turístico, un apartamento turístico a través de Airbnb, o incluso en un hotel, o bueno, un hostal o lo que sea, o puede haber una gentrificación indirecta. Gentrificación turística indirecta, que es cuando, pese a que tu casa no está en peligro, tú acabas abandonando el territorio porque todo lo que ocurre en esa zona está relacionado con el turismo y ya no te ofrece a ti los servicios, las oportunidades, ni el tejido comercial o productivo satisface tus necesidades. No hay colegios o hay muchos turistas en la calle que hacen ruido, o desaparecen los comercios de proximidad y por tanto no puedes abastecerte en tu cotidianidad y solamente hay tiendas de turistas, o no puedes, o simplemente se incrementan los precios y tú no puedes acceder, etcétera, 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 ¿no? Eso sería la diferencia, bueno, la definición de gentrificación y sus especificaciones en cuanto al turismo. La turistificación es otra cosa. La turistificación es cuando, independientemente de que después se desarrolle o no una dinámica de gentrificación turística, es cuando en un territorio determinado, una calle, una plaza, un barrio, un pueblo, lo que sea, no podemos entender la vida en esa zona, en ese territorio, sin tener en cuenta el turismo. Es decir, todas las relaciones sociales se encuentran de alguna manera alteradas por el turismo. Está turistificado. Pues desde, no sé, te pongo ejemplos que son reales y de amigos míos, ¿no? Tengo una amiga que va a llevar, cuando lleva al niño al colegio, pues se encuentra con que hay turistas que le hacen fotos porque el niño entra en el colegio. Pues esto altera, digamos, en cierta medida la cotidianidad de esa persona y podemos decir que está turistificada. ¿Quieres comprar, no sé, pan o cualquier otro producto para tu vida diaria, ¿no? O sea, productos de limpieza, no sé, cualquier cosa, y no puedes acceder a no ser que te vayas a otros barrios o a otras calles porque en el territorio más cercano todo ha devenido tiendas de souvenir, de consumo rápido, comida preparada, supermercados que están destinados principalmente a los turistas, los precios se han elevado, etcétera, etcétera. O simplemente quieres bajar a la calle a dar un paseo y no puedes porque tu zona se ha convertido en un parque de atracciones al aire libre. Luego, esa zona ha sido turistificada. Yo, como soy antropólogo, utilizo siempre términos muy cualitativos, ¿vale? No estoy hablando de cuantificación, que es otro tema. Es decir, no puedo decirte el número de tiendas por metro cuadrado o por calle que tendría que haber, o el número de apartamentos, o el número de hoteles, el número de camas. No. Es simplemente cuando en tu día a día las relaciones sociales son alteradas por la presencia del turismo y no puedes entender la vida en el territorio sin él. Esto puede generar que la gente acabe abandonando el territorio porque, pues, no sé, en un momento determinado, por ejemplo, hay más gente que se va, no hay una demografía lo suficientemente importante como para que el Estado mantenga los colegios o la educación infantil o lo que sea, y la gente acaba desplazándose, ¿no? O lo que he comentado antes de
bueno, pues que simplemente hay continuamente mucho ruido en la calle, se abren bares y restaurantes, la gente está pues hasta muy tarde haciendo ruido, no puedes descansar. Tu mismo portal aparecen diferentes apartamentos que están en Airbnb, es decir, el territorio en general se ha turistificado. Y eso puede devenir en que tú acabes por abandonar la zona y entonces podríamos hablar de gentrificación turística, ¿vale? Es decir, son dos conceptos que hablan de aspectos distintos, aunque sí que es verdad que siempre están interrelacionados y uno puede devenir en el otro. Gracias. Eh, María Fernanda. Sí, yo te voy a contestar y luego Esteban veo que tiene la mano levantada desde hace rato. El tipo de respuestas de actores institucionales y privados, muy poca realmente. Sin embargo, sí es cierto que responden, pero tienen que ser cosas específicas. No puede ser, digamos, saqué este artículo sobre la gentrificación, ahora hagan algo. Tiene que estar muy impulsado por sociedad civil, porque los periodistas, pues, podemos, digamos, de alguna forma como levantar la mano, levantar la bola y alguien más tendría que llegar, digamos, a rematarla, si quisiéramos usar una metáfora de voleibol, por ejemplo. Entonces, sí, digamos, por ejemplo, en Marbella, la IA intervino los pozos ilegales que existían y de los cuales se habían hecho los dueños de algunos desarrollos inmobiliarios en la zona. Eh, en cosas, como les digo, digamos, muy, muy concretas. La municipalidad de Nicoya, por ejemplo, actuó con una construcción ilegal que nosotros denunciamos. La denunciamos durante 2 años hasta que la municipalidad decidió derribarla. Era una construcción muy pequeña, pero era muy importante porque la gente de la comunidad de Garza, en Nosara, también en el Pacífico Norte de Costa Rica, que es el área que nosotros cubríamos, esa comunidad no podía hacer ningún tipo de ni siquiera arreglos a sus viviendas porque estaban en zona marítimo terrestre y de pronto vino alguien más y construyó un rancho muy bonito que parecía que fuera a ser muy lujoso. Lo denunció la gente de la comunidad, es decir, nosotros no nos dimos cuenta porque sí, lo denunció alguien de la comunidad. Ahí nosotros le dimos seguimiento y la municipalidad actuó, como les digo, 2 años después. Porque le dimos seguimiento y seguimiento y seguimiento hasta que se cansaron, yo creo. Entonces sí hay, digamos, yo pienso que no es como que uno pueda perder la esperanza de que las instituciones no van a actuar, es que tiene que haber algo más, tiene que haber un seguimiento periodístico, yo pienso que es sumamente importante, pero la sociedad civil también necesita, digamos, organizarse. En un mundo ideal, nada de esto sería necesario, existen las reglas y las regulaciones para que esto no suceda, pero como el mundo no es ideal, entonces creo que hay digamos, un paso extra que dar para que las instituciones escuchen. Lo hacen. No siempre tenemos el tiempo de darle tanto seguimiento a un tema y no siempre van a escuchar, pero se tiene que intentar. Gracias, María Fernanda.